Vamos a hablar en cuanto a salud hoy día, ¿no? Creo que es la razón por la que estamos reunidos todos aquí, ¿no? Personas con diabetes aquí, ¿alguien que está usando insulina o metformina? Insulina. ¿Cuántas unidades usa? 25. 25, ok. ¿Y usted usa metformina o insulina? Insulina también. Ok, 20 unidades. Metformina. ¿Metformina una vez al día o dos? 2. ¿De 500, 850 o 500? Ok. ¿Y metformina? Metformin, ok. Estamos haciendo propaganda metformina, ok. ¿Perdón? Metformin. ¿Y usted, señor? Metformina, ok. Vamos a hablar en cuanto a diabetes un poco, pero no importa si ustedes no tienen diabetes, porque el proceso de la enfermedad, digamos, es el mismo, ¿no? Independiente de qué enfermedad tiene. Entonces, nuestro cuerpo tiene como 70 trillones de células. Muchas, ¿no? Y hay como 100 billones de neuronas en el cerebro. El cerebro pesa como 2,5 libras. Usted lo puede poner en su mano. Entonces, ¿por qué es la relevancia en cuanto a hablar de este en particular? Es porque el cerebro está conectado a todas sus células a través de una autopista de nervios. Y hay como 140,000 kilómetros de nervios que salen por la espina dorsal y luego, digamos, se distribuyen saliendo de discos. Entonces cada célula en su cuerpo va a tener algún tipo de conexión con el cerebro. Entonces el cerebro se está conectando con el cuerpo todo el tiempo. No es una vez cada día, ¿no? Eso es cada milésima de segundo. Hay mensajes del cerebro hacia el cuerpo y también el cuerpo, digamos, manda mensajes al cerebro. Entonces si usted tiene una infección, que una infección entra, digamos, en esta región, que su cerebro sabe que hay un problema, porque las células en este ambiente van a mandar mensajes, que hay un cambio que se produce debido, digamos, a la presencia de algún tipo de bacteria internamente. Entonces el cerebro toma acción, manda mensajes a otras regiones para que participen en el proceso de la curación. Células inmunes que están localizadas en un área cercana se movilizan a esa región para iniciar, digamos, la curación. Van a matar bacterias. Células que no pueden repararse tienen que ser destruidas también. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Las células inmunes. Células inmunes se mueven, ¿no? Se fabrican en los huesos, también en el timus y en el vaso. Entonces, este es un mecanismo de curación. Ahora, ¿qué más? Hay que facilitar, digamos, la curación. Las células sanas que no están infectadas saben lo que está ocurriendo en ese ambiente microscópico y entonces envían mensajes que a través de químicos se llaman agentes inflamatorios. Son químicos que se producen, estos químicos facilitan la curación. Todo esto es el proceso de curación. Entonces, agentes inflamatorios son buenos, ¿okay? Pero, digamos, si usted no llega a curarse por alguna causa, ¿okay? Entonces las células sanas continúan produciendo agentes inflamatorios y ese es un problema. ¿Okay? Ese es un problema serio para el cuerpo. Porque estos químicos van a estar, digamos, circulando por la sangre y van a crear problemas en otras regiones del cuerpo. Entonces, ok, no vine para hablar de inflamación y infección, pero como es más sencillo entender eso, ¿no? Entonces vamos a tratar este tema. Entonces su cerebro y el cuerpo están íntimamente conectados, ¿sí? Y no los puede separar. Y si hay un problema aquí, entonces se va a enfermar el cuerpo. Y no tengo que estar loco o en un manicomio. Que simplemente que hay un desbalance en la producción de químicos que el cerebro produce y entonces comienza a haber problemas. Porque los mensajes que van del cerebro hacia el cuerpo van a través de químicos. ¿Sí? Los nervios son como cables. Que dijimos que tenemos como 140,000 nervios, ¿no? Entonces, por esos cables viajan químicos y cargas eléctricas. Entonces, si su páncreas, las células beta en el páncreas necesitan producir insulina, el cerebro le va a mandar un mensaje al páncreas. Y entonces el páncreas recibe el estímulo y el mensaje y comienza a producir más insulina y a ponerlas disponibles a la sangre para que pueda distribuir azúcar, ¿no? Entonces, sí está claro, ¿no? No está confuso, ¿no? Si es muy confuso, me dicen, alcen la mano y díganme
profesor, no entiendo nada de lo que está hablando. ¿Okay? No me van a hacer ver estúpido, no es ok. Que yo no alzaba la mano, me asustaba, me escondía atrás. Así que los que están atrás sentados tienen examen hoy día, ¿no? Así que, y si no quieren examen, todavía hay espacio vacío aquí. Muy bien, entonces el proceso de curación es constante. Nuestro cuerpo se cura solo. Eso hay que entender bien claro, el cuerpo se cura solo. Ustedes creo que saben eso, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué está pasando con mi hermana que todavía tiene diabetes? ¿Por qué no se le cura el cuerpo? ¿Okay? Muy bien, vamos a hablar de eso hoy día. ¿Okay? Pero recuerden lo que les dije inicialmente, el cerebro y el cuerpo están íntimamente ligados, no los puedes separar. ¿Okay? Si el cerebro se enferma, su cuerpo se va a enfermar. Y el cerebro no se enferma solo. ¿Sí? El cerebro no va a desestabilizarse porque alguien en el planeta Marte pensó que usted merece estar enfermo. ¿Okay? Esto tiene, digamos, sus propias razones y vamos a hablar de los factores que inician daños en el cerebro. Y como consecuencia, usted va a crear enfermedades crónicas. ¿Okay? Ok, vamos ahora a la unidad de nuestro cuerpo. Ustedes faltaron esa clase de biología. ¿Se acuerdan que hablaron de células? ¿Sí se acuerdan o no? Células, ¿no? Ok, somos células, ¿no? Tenemos como 70 trillones, ¿no? De ellas. Y se unen para formar órganos y tejidos, ¿no? Los ojos suyos son células, muchos, cientos de millones de células ahí. Okay. La piel son células, las arterias son células, los huesos no es un pedazo de material rígido, son células. Okay. Y todo lo que somos es células. Usted está lleno de células. Una célula tiene funciones. Adentro de una célula hay órganos, miles de órganos. Y estos órganos no son un pedazo microscópico de polvo, que tienen funciones, hacen trabajo. Y cada órgano se llama organel. Dentro de la célula tiene diferentes mecanismos que tienen que activarse. Y la manera como funcionan esos organeles depende si su célula está enferma. Ahora, si se me enferma una de 70 trillones, diría que tengo suficiente. Not a big deal, no hay un gran problema. Es un gran problema. Y ya le voy a explicar por qué razón. Entonces, una célula enferma es todo lo que necesito para que en unos 3 o 5 o 7 años yo tenga o diabetes, o en unos 7, 8, 10 años o cáncer, o tenga algún otro problema serio. Varices, ¿sí? Ninguna enfermedad se inicia súbitamente. Yo necesito una enferma, nada más. Muy bien, entonces vamos a hablar, digamos, de estas células un poquito. Cada célula tiene mucho trabajo. Algunas células producen como 100.000 reacciones electroquímicas por segundo. No sé si hay un contador aquí, ¿no? O algún ingeniero o un arquitecto que le guste números. ¿Alguien le gusta números? ¿Qué? 100.000. Usted ya se imaginó, ¿no? 100.000 trabajos por segundo. Una célula, multiplíquelo por 70 trillones de células. I mean, can you imagine? ¿Puede imaginarse? Y funciona perfecto. No hay ningún error. Entonces, si hay trabajo que hacer, necesitamos energía, ¿no? ¿Algún ingeniero aquí industrial? ¿Ninguno? Ok, si hay trabajo, porque hay 100.000 trabajos por segundo, necesito energía, ¿no? Mis células necesitan energía. Y entonces, ¿de dónde vamos a tomar energía? La energía va a venir desde millones de kilómetros. ¿Sí? Si sabían, ¿no? Tenemos carbohidratos. ¿Se acuerdan de carbohidratos? Carbohidratos se convierte en glucosa, que le llamamos azúcar en la sangre. La glucosa o el carbohidrato, que es la composición de algunos químicos, carbono, hidrógeno y oxígeno, carbohidrato. Entonces, energía viaja millones de kilómetros. Y estas hojas aquí tienen, digamos, particulares mecanismos que capturan la energía solar y utilizando el agua, que es absorbida a través de la raíz, dióxido de carbono que tenemos en todos lados. Entonces las plantas maravillosamente prenden mecanismos y entonces capturan la energía solar en esta molécula que va a estar distribuida por toda la planta, inclusive el fruto, como la manzana o la banana o lo que usted quiera comer. Ahí tenemos carbohidratos. Y cuando usted consume carbohidratos, entra, digamos, internamente a la sangre y luego viene la insulina, que es una hormona, ¿no? Que se produce en el páncreas,
que se encarga de distribuir el azúcar a las células, ¿okay? Porque el azúcar no puede entrar a las células sin la hormona, sin que la hormona haga su trabajo. Entonces, ok, necesito energía y eso viene de los carbohidratos, viene también de proteínas y viene también de lípidos. Okay. Sí, una pregunta. ¿Es el único lugar donde se produce la insulina? En el páncreas, en las células beta. Sí, no hay ningún otro lugar. Okay. Y estas son hormonas, ¿no? Que hormonas es una proteína bien compleja y sofisticada, ¿no? Ok, entonces tenemos energía para mantener el cuerpo, ¿no? Porque una vez que entra el azúcar, una serie de mecanismos ocurren. Tenemos plantas nucleares adentro de una célula, ¿sí sabía? Se llama mitocondria. ¿Sí se acuerdan de esa clase ustedes? Que no se escaparon, ¿no? Muy bien. Las mitocondrias, digamos, se encargan de procesar, digamos, todo esto y ya tengo energía. Pero eso no es suficiente, ¿no? 100.000 kilómetros manejados, yo necesito cambiar partes, ¿no? ¿Correcto o no? Sí. Claro, yo manejo un carro por 100.000 kilómetros, yo necesito nuevas llantas y nueva batería y nuevos focos. Sus células también necesitan partes internas que se reemplacen, porque estas partes que están trabajando constantemente, digamos, necesitan ser reemplazadas. ¿Y dónde viene el reemplazo? Viene de lo que usted come, nutrientes, ¿sí? Entonces yo necesito, aparte de carbohidratos, necesito yo otros nutrientes que ayuden, digamos, a que se pueda hacer reemplazos. Ahora, necesito también fábricas. ¿Quién me va a fabricar estas partes? Necesito llantas nuevas, tiene que haber una fábrica. Entonces las células tienen fábricas. Fábricas especializadas donde, digamos, se fabrican las partes. Pero también necesito modelos de las partes, ¿no? Y por eso es que usted tiene los genes. Y los genes que tiene cada célula son el modelo, para saber específicamente qué parte necesito reemplazar. Sus células son increíblemente fabulosas. Y usted es una comunidad de 70 trillones de células. Y sabe que las células también respiran. ¿Sabía usted eso? Y las células también tienen un sistema digestivo. Y las células también tienen digamos, sentidos. ¿Sí? Los sentidos que tenemos como un organismo, nosotros los ojos, los oídos, la piel, la membrana de la célula también tiene digamos, específicos receptores que sirven como oídos, sirven como ojos, sirven como otros sentidos. Entonces, porque la célula necesita saber qué es lo que está allá afuera. ¿Qué es lo que está allá afuera de la célula? Está el plasma sanguíneo, ¿no? Que es la sangre que circula a través de arterias. Y entonces la célula recibe mensajes del ambiente donde está. Y ese ambiente usted lo crea. ¿Sabe cómo? Con lo que come, ¿sí? Con hormonas. Hormonas circulan por toda la sangre, ¿ok? Producimos como 100 diferentes tipos de hormonas. Y estas hormonas tienen que ser reguladas. ¿Sí saben lo que significa regularse, no? Tienen que ser controladas. Porque todo su cuerpo produce aproximadamente como 100 hormonas. Que insulina es una de ellas. Testosterona, que produce sus testículos y el mío, es otra hormona. Que sus ovarios producen óvulos. También, digamos, hay estrógenos, que son hormonas. Los óvulos, digamos, son el huevo, que tiene, digamos, pero estrógeno, progesterona, se producen en los óvulos. Entonces producimos hormonas aquí, producimos hormonas en diferentes partes del cuerpo. Y estas hormonas son muy potentes, y por favor escúchenme bien. Hormonas son mensajeros del cerebro. ¿Okay? Y aun cuando se produzcan aquí en la tiroides, el cerebro es que determina específicamente cómo estas hormonas se producen, cuántas hormonas van a estar en el ambiente. Entonces hormonas son esenciales. ¿Okay? Y el cuerpo tiene sistemas regulatorios, ¿no? Entonces voy a hacer una comparación para que entendamos bien por qué usted se enferma, por qué no nos curamos, ¿okay? Y qué soluciones hay para poder salir de esto. Entonces tenemos sistemas y mecanismos, una célula que funciona extraordinariamente bien, que usted le da las partes que necesita, la célula las fabrica, ¿okay? Y entonces la célula tiene que tener también el ambiente correcto, ¿okay? Y les quiero decir que si hormonas no están en la cantidad apropiada en el plasma, usted se va a enfermar. Y no hay nada que lo pare. ¿Okay? Entonces, hormonas son esenciales y las hormonas son reguladas por su cerebro. Su cerebro es el que controla todo lo que pasa en el cuerpo, todo lo que está en el plasma sanguíneo.
y si hay un desbalance, y les voy a hablar de regularización para que entienda. El servicio higiénico, cuando vamos al servicio higiénico, tenemos un tanque, ¿no? Sí, ¿no? El tanque de agua, ¿no? Y después que nos sentamos en el trono, así le llamamos aquí, ¿no? Trono o... Sí, suena bien, ¿no? Me hace sentir como un rey, ¿no? Especialmente si ando con estrés, ¿no? Entonces, si una vez que usa el servicio, usted baja la palanca, ¿no? Y el agua viene y bota todo lo que hay allí. Y cuando ya no hay agua en el tanque, otra vez, ¿qué pasa? Se llena, ¿no? Y el tanque tiene un flotador, ¿no? Que es el regulador. Y hay una válvula. Y cuando el tanque se llena, ¿qué pasa con el agua? Se cierra. Entonces, digamos, se cierra, digamos, la válvula y resulta que está regulado. ¿Okay? Nuestro cuerpo produce miles de químicos y como 100 hormonas. Estas hormonas tienen que ser reguladas. Imagínese si usted se va a trabajar y se le daña el flotador al tanque de agua. ¿Qué va a pasar cuando regrese? Okay. Sí, usted llega a la casa y dice, oh my goodness, hay agua, y comienza a llamar a todos a que le ayuden y limpia, ¿no? Okay. Pero ¿qué tal si se va usted por 15 días de vacaciones? Y no hay nadie que va a chequear su casa. Se inundó y se va por un mes. No hay problemas. Ya su casa tal vez ya no sirve, ¿no? Entonces, mire, con todos estos químicos que produce el cuerpo tienen que ser regulados. Si hay mucho de algún químico que está regándose por el tanque, entonces usted se va a enfermar. Y voy a hablar de uno en particular, que es un problema, digamos, en estos tiempos. Vamos a hablar de cortisol. Que cortisol es una hormona que se produce aquí atrás, que arriba de los riñones. Eso se llama las glándulas suprarrenales. Cortisol es importante para muchos mecanismos, pero tiene que estar así regulado, ¿no? Como hablamos del tanque, que controlado, que se necesita un poquito, se entrega, se llena otra vez el tanque y luego se para la producción. ¿Okay? Pero cortisol se produce cuando hay bastante estrés. ¿Okay? Estrés crónica hace que se produzca una gran cantidad de cortisol. Y déjeme decirle qué es lo que hace cortisol. ¿Okay? Cortisol es una hormona poderosa, viaja por toda la sangre y a las 70 trillones de las células en su cuerpo le va a decir lo siguiente. Escúcheme claro, no hay que repararse ahorita, ese es el mensaje. No hay que regenerarse, no hay que crecer. Ese es el mensaje de cortisol. ¿Okay? Y esto, digamos, después podemos hablar de la parte científica porque no tengo mucho tiempo para hablar de esto. Cortisol es una de las hormonas de estrés, no es malo. ¿Okay? Cortisol participa en muchos mecanismos y se produce en poquita cantidad todo el día. Pero cuando usted se estresa, se abrió la llave completa. Y esto viaja por el cuerpo y va a decirle a su cuerpo, no hay que repararse ahorita. ¿Sí? Ese es el mensaje. Ahora, al cerebro, ¿qué le va a decir? Cortisol también viaja al cerebro. ¿Okay? Y el mensaje de cortisol al cerebro es este. Por favor, si quiero que esté claro esto, porque no vine aquí para entretenerlos, ¿no? Vinimos aquí para aprender. Cortisol le va a decir al cerebro, no es tiempo de amar, no es tiempo de aprender, no es tiempo de enfocarnos, no es tiempo de tener simpatía, ni tiempo de tener compasión. Eso es lo que hace cortisol a su cerebro. Ahora, esto no es malo. ¿Sabe por qué? Porque cortisol se pone una gran cantidad en el cuerpo cuando usted está en peligro. ¿Sí? Imagínese usted, ¿no? Alguien quiere robarle, se va a prender el mecanismo de estrés. Eso es bueno. Bastante cortisol llega al cerebro, eso es muy rápido, menos de 1/1000 de un segundo. Y entonces, así el chico que quiera robarle está muy guapo y atractivo, usted no lo va a ver guapo y atractivo. ¿Okay? El cerebro cierra, ciertas áreas se cierran con el fin de que usted, digamos, su enfoque es en usted nada más en protegerse, salvar su vida. Medio segundo de distracción puede costar la vida. Entonces, miren lo increíble que es esto. Y esto no es malo, eso es bueno. ¿Okay? Pero si yo prendo el mecanismo de estrés cuando no hay peligro, y lo puedo hacer, ¿no? Sí, yo solamente me siento allí, comienzo a rumiar, nadie me quiere.
Sí hemos hecho eso, ¿no? Y estoy pensando, ay caramba, mi esposa no me quiere, o mi mamá no me quiere, o mi papá no me quiere, o yo soy muy estúpido, o qué menso soy, siempre cometo el mismo error, o estoy enfermo, o soy pobre. Se prende el mecanismo de estrés. ¿Okay? Porque hay una incoherencia, que pensamientos que usted, digamos, inicia, no se suben a una nube cuando no está pensando en ella. Pensamientos, digamos, se graban en químicos dentro de células en el cerebro. ¿Okay? Y entonces, cuando usted entretiene estos pensamientos, que son irracionales, corrosivos, naturalmente, ¿cómo puede ser posible que yo vaya, digamos, a interpretar algo y pensar que mi esposa no me quiere? Dejó a sus padres por mí, que tenemos 3 o 4 hijos, y ella está, digamos, todos los días laboriosamente en tratar de ayudarme. ¿Cómo yo puedo iniciar a interpretar un pensamiento tan corrosivo? El cerebro guarda información. Todos los eventos en su vida son grabados, eventos buenos, eventos malos. Entonces, ahí está la historia de todo su romance con su esposa, todos los tiempos hermosos que usted ha tenido. Y si yo comienzo a pensar que mi hija es floja, que interpreto eso porque la veo sentada nada más, y comienzo a entretener estos pensamientos corrosivos, entonces va a haber incoherencia. El cerebro, digamos, prende el mecanismo de estrés. Porque la información nueva que estoy entreteniendo es totalmente irracional. Porque yo tengo información en el hipocampus, que es una región del cerebro, digamos, donde se registra cada milésima de segundo de su vida. Entonces, se prende el mecanismo de estrés. Cortisol se eleva en bastante cantidad. Y yo sigo entreteniendo el mismo pensamiento. ¿Será culpa de mi esposa? Porque no le enseña a esta chica. ¿O será la amiga, la vecina, la que está corrompiendo a mi hija? ¡Qué absurdo! ¿Okay? Entonces, cuando usted tiene estrés, usted no es inteligente. Porque estrés es para protegerse cuando hay peligro. El cerebro ya no funciona apropiadamente. Usted no va a ver las cosas claras. ¿Okay? Y eso conduce también a daños al cerebro. ¿Qué daños va a haber? Va a haber daños en la glándula pineal. Eventualmente, alguien con estrés crónico va a tener problemas durmiendo. ¿Okay? Y se daña también un área donde se produce dopamina. Dopamina es un químico que me hace sentir que yo puedo lograr hacer todo el mundo, ¿no? Tengo la idea de comenzar a aprender a bailar y entonces mi cerebro conecta información, extrae información y yo me vuelvo, digamos, resourceful, que yo puedo tener recursos inmediatamente. Entonces, pero cortisol, esta hormona de estrés, circulando mucho tiempo por el cerebro, en vez de ser de ayuda, va a crearme problemas. Y si no tengo dopamina, ¿sabe qué va a pasar? Me voy a sentir desmotivado. Para todo. Si me gustaba el trabajo hace un año, ya no me gusta. Si me gustaba bailar, probablemente ya ni bailo. Sí, tengo a mi esposa aquí al lado y ya no hay motivación. ¿Y qué es lo que digo? Ah, caramba, será porque ya estamos casados 15 o 20 años. El problema es que usted tiene, digamos, un bajo nivel de dopamina. Entonces, esto, digamos, es lo que literalmente, digamos, ocurre. Que el cerebro produce químicos para hacerlo sentir feliz. Se produce serotonina, dopamina, endorfinas, oxitocin, se produce vasopressin, que estos neurotransmisores hacen que cuando yo veo a mi esposa y me siento, wow, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Si no está ocurriendo con ustedes todavía, hay un problema. ¿Okay? Si usted no se siente entusiasmada al ver a su esposo o su esposa, o al ver a su hijo o a su hija, es muy probable que usted tiene un desbalance de algunos químicos, como serotonina o endorfinas o vasopressin, que esto lo crea el cerebro. Y cómo, digamos, se interrumpe todo este balance en estos químicos, entreteniendo pensamientos corrosivos. ¿Okay? Los entretenemos, el cerebro va creando circuitos neurales, que indiqué antes que la información se registra en neuronas, ¿no? Neuronas parecen como papalotes, ¿no? Tienen, digamos, un cuerpo, tienen una colita, tienen, digamos, ramas a los lados, y adentro de las neuronas se guarda información. Les voy a describir cómo ocurre. Que mi cuerpo
tiene sentidos, ¿no? Mis ojos, mis oídos, la piel, el olfato, el sistema gustativo. Y mi cerebro recibe información del mundo exterior a través de mis sentidos. Yo tengo nervios que llegan a los ojos, llegan a los oídos, llegan a la piel, y si cambia el clima, mi cerebro sabe, y entonces para protegerme internamente, el cerebro manda mensajes a algunas glándulas para producir hormonas que mantienen la temperatura interna igual, aun cuando baje 10 grados o 20 grados afuera. Porque mi cuerpo no puede cambiar, digamos, en temperatura, me voy a morir. Internamente no pueden mis células estar cambiando de temperatura. Externamente puede haber cambios, pero digamos, mi cerebro se encarga de asegurar que yo tengo el cuerpo protegido. Ahora, el cerebro no es el que hace el trabajo. El cerebro nada más recoge la información de la piel, porque la piel manda mensajes a través de nervios. El cerebro sabe que hay un cambio en temperatura y entonces se mandan mensajes a mi tiroides y a otras glándulas para que se regule la temperatura interna. Y entonces la calefacción interna, digamos, me funciona bien, ¿no? Y también ocurre esto cuando hay información. La recibo de afuera, el cerebro suyo y el mío es un filtro de todo. Entonces, si yo comienzo a crear pensamientos corrosivos, la información que se va a guardar en mis neuronas va a determinar cómo yo interpreto las cosas. Yo vengo a México, por ejemplo, y si yo creo las historias de las noticias y yo cuento a todo el mundo, oye, en México hay peligro y la gente es ladrona y hay traficantes y cuídate que por allí y mira que no camines y por favor no mires a nadie. Y si yo comienzo a entretener estos pensamientos absurdos, yo registro información, yo creo mapas. Neuronas se conectan, lo más que repito una información, yo recluto más neuronas y eventualmente, digamos, esta información se convierte en el filtro mío. Y cuando viaje a México, ¿cómo cree que yo voy a estar? Sí, yo la veo a él que está caminando y pienso, oh, ¿será que me querrá robar? Comienzo a ver a alguien que sospechosamente tiene un teléfono, ¿estará llamándole a algún traficante? O veo a otra persona que me mira raro y voy a pensar, ¿será que está planeando secuestrarme? Entonces, su cerebro y el mío, digamos, son filtros. El filtro, digamos, es iniciado con los pensamientos que usted entretiene. Pero ¿qué tal si mi historia es diferente? Oh my goodness, México es fabuloso. Y comienzo a pensar en lo maravilloso que es la gente. Y entonces yo viajo al aeropuerto y veo a la gente allí en el aeropuerto y me siento como en casa. Estoy en reuniones como esta and I feel I'm home. Siento que ustedes son familiares míos. Y puedo salir a correr y me siento cómodo y no ando cuidando mi espalda. Pero cuando hay estrés crónica, usted es prisionero. Porque la mitad de lo que usted comienza, digamos, a interpretar ni siquiera es verdad. Es basado en información incompleta o información absurda o probablemente parte, digamos, de paradigmas que usted ha escuchado o ha creado por repetir pensamientos irracionales. Entonces, eso es lo que enferma su cerebro. Porque cortisol afecta la producción de serotonina, afecta la producción de oxitocina. ¿Y sabe qué oxitocina hace? Oxitocina hace lo siguiente, ¿no? Yo la veo a usted, yo tengo mi mapa aquí, mi mapa es People are wonderful, ¿sí me entiende? Mi mapa es la gente es maravillosa, mujeres son extraordinarias. Y entonces la veo, yo no tengo que crear ninguna historia, mi cerebro automáticamente produce oxitocina y oxitocina viaja, digamos, por la piel, por los nervios y yo me siento bien, me manda mensajes a mi cuerpo y entonces se produce más energía y también el cerebro utiliza oxitocina y ayuda a contribuir a la creación de serotonina. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Y yo puedo abrazarla y puede ser una extraña y me siento bien, I feel good. Y yo puedo estar en el elevador y sentirme bien y no me importa, digamos, qué es lo que usted diga de mí. Porque usted puede decir que soy estúpido, no sirvo, it doesn't matter. Sí, porque usted tiene el derecho a pensar lo que quiera. ¿Sí?
y no importa, yo no voy a pensar que usted es estúpida porque me llama estúpido, porque I feel good about me. No, it's not important. Okay. ¿Sí me entiende? Cuando usted lleva estrés crónica, toda su felicidad depende de lo que otros piensan de usted. Y entonces vivimos de esta manera, ¿no? Pensando, el día que mi esposo se porte bien, yo voy a ser feliz. ¡Qué absurdo! El día que mi hijo comience a obedecer, entonces mi vida va a cambiar. That doesn't make any sense. No tiene ningún sentido. ¿Okay? O el día que tengo $1 millón en el banco, yo voy a ser feliz. No va a pasar. ¿Okay? ¿Sabe por qué? Porque usted va creando circuitos neurales. Usted crea mapas en su cerebro. Y usted se los va a llevar donde quiera que vaya. Y si hoy día usted piensa que tal vez el césped es más verde al otro lado del cerro, y decide, digamos, buscar otros caminos, claro, al otro lado del cerro tal vez esté un poquito mejor, por 2 o 3 meses. Que después de eso, usted continuará actuando de acuerdo, digamos, a estos mapas que ha creado, a menos que cambie. Y mire, el cerebro cuando está en desbalance, que afecta el cuerpo, y comienza a haber enfermedades como diabetes. Diabetes es un síndrome metabólico. Se contraen arterias cuando hay estrés, hay resistencia a insulina, hay una serie, digamos, de cambios y hay una serie de problemas, digamos, que inducen a que las células betas en el páncreas trabajen más fuerte. Y eso produce, digamos, este daño. Y no lo creó alguien en el planeta Marte. Ni es culpa de los genes de mis padres, ni de mis abuelos. Porque aun cuando herede yo estos marcadores genéticos, ningún marcador genético heredado va a estar prendido, a menos que el plasma sanguíneo en mi sangre esté, digamos, constituido de material que no sirve, que está, digamos, influenciando mi cuerpo a mantenerse en protección. Se imagina, si yo estoy bajo estrés, mis células en el cuerpo están en estado de protección y no en estado de reparación. ¿Qué cree que va a pasar después de unos años? Se va a enfermar. Entonces no se sorprenda y por favor, digamos, si le apareció una enfermedad hoy día, no crea que eso ocurrió porque se asustó ayer, ¿no? Que las enfermedades van, digamos, afectándose, desarrollándose. Usted no tiene, digamos, ni siquiera con exámenes médicos se puede determinar. Cuando ya el examen presenta problemas es porque ya está avanzado el problema. Las enfermedades toman años antes de poder ser reveladas. Entonces, ok, y en cuanto, digamos, a diabetes, que diabetes 2 es un síndrome metabólico, hablé inicialmente puede revertirse. Esto no es mágico. ¿Okay? El único caso donde esta enfermedad no puede revertirse es si ya está en diálisis el paciente. Si el paciente está en diálisis, ya no se puede hacer nada. ¿Okay? Pero mientras, digamos, todavía sus riñones están en alguna manera funcional, su enfermedad puede revertirse. Aquí hemos estado trabajando con el doctor en esta ciudad que está encargado, digamos, de esta área, y él está muy entrenado en lo que concierne a diabetes 2 y cómo revertirla. El doctor Renato viene viajando, que ha tratado más de 800 casos. Su diabetes puede revertirse. ¿Okay? Y esto no es una historia que viene sacada de mi sombrero, porque no llevo ningún sombrero, ¿no? Pero esto es clínico, y naturalmente hay que seguir una plataforma, ¿no? Y la plataforma hay fitoquímicos de plantas que hemos podido extraer que inician el proceso de curación, estimulan la curación en las células betas, para que las células betas comiencen a iniciar apoptosis. Apoptosis es la muerte de las células beta enfermas, tienen que morirse solitas, sin que ningún otro químico la mate. Y luego, digamos, mitosis tiene que iniciarse, que eso es regeneración, el nacimiento de una célula nueva. Eso ocurre en el cuerpo todo el tiempo. Entonces, pero mientras continúe produciendo bastante cortisol, nunca se va a curar. ¿Okay? Y no importa lo que haga. Entonces tenemos que tratar también la parte cognitiva, es decir, ayudamos a nuestros pacientes y los educamos, tratamos la inflamación en la amígdala, que es el área donde se inflama cuando hay bastante estrés, y también vamos a enseñamos a nuestros pacientes técnicas para salir de estrés, pero hay que practicarlas, ¿okay? ¿Sí? Porque esto que aprendieron ahorita es bonito, ¿no? Pero no significa que usted va a cambiar, usted va a hacer lo mismo mañana. Y si está resentido con su hijo, va a seguir con la misma historia. Porque estrés crónico es muy complejo, ¿okay?
No es un sistema, digamos, de simplemente de grabarme nuevas repetición de palabras positivas, porque no funciona tampoco. Que hay que tratar, digamos, una manera más compleja, digamos, este problema. Y a todos nuestros pacientes tratamos, digamos, tratamos el estrés. Estos cursos que damos son parte, digamos, de la plataforma de salud, porque tenemos que tratar el daño, porque si hay diabetes, usted ya está produciendo bastante inflamación. Se acuerda hablamos de inflamación y el efecto en todo el cuerpo, hay muchos marcadores inflamatorios. ¿Okay? Aparte de eso, tenemos que tratar el problema inmune. ¿Se acuerdan que las células inmunes matan células enfermas y virus? La persona con diabetes tiene un problema inmunológico también. ¿Okay? Tenemos que tratar, digamos, el exceso de grasa visceral, particularmente en el hígado y en el área del páncreas, ¿no? Hay protocolos que hay que seguir. Entonces, con esto quiero concluir con mi presentación. Sé que el tiempo es corto, hay muchas preguntas, yo estoy seguro. ¿Okay? Hoy día hemos traído al doctor Renato, que viene de Querétaro. Vamos a aquellos que deseen una evaluación personal para darles una consulta, es gratis. Vamos a indicarle, digamos, cuál sería, digamos, la recomendación para usted. Y si después quiere seguir con este protocolo, usted puede, digamos, ya indicarle al doctor que está encargado de dar seguimiento junto con nosotros. ¿Okay? Voy a pasar el tiempo al doctor. Ya de alguna manera nos platicó brevemente dentro de las investigaciones que él está haciendo cómo el estrés puede desencadenar hasta el 96% de las enfermedades. Esto es muy fuerte. Y muchas veces pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes pueden seguir un buen tratamiento, pueden seguir guardar la dieta, hacer ejercicio y sus cifras de glucosa no bajan. Antier vimos una paciente en Zacatecas, venimos de Zacatecas, y la paciente maneja cifras entre 400 y 500. Y usted la revisamos, tiene un buen ritmo de vida, se toma sus medicamentos, se toma los medicamentos que le ha mandado su médico, le pone su insulina, pero el estrés, nada, o sea, no lo han logrado. Que todos tenemos. Y hablando de esto, pues quiero invitar al doctor Jesús, que es un prestigiado ortopedista. Si se quiere acercar, el doctor Jesús quisiera que nos diera su testimonio sobre cómo le ha resultado un tratamiento de fitoterapia en su situación como diabético. Si es tan amable. Sí, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, yo hace como paciente un mes con el doctor Gabriel, consultorio, estaba empezando con una diabetes. Empezaba a dar molestias, apenas tenía 3-4 semanas que empezaba a sentir los síntomas verdaderos ya de una diabetes. Yo al principio yo decía, no puede ser, yo no estoy diabético y no quería estar diabético, pero vi la realidad que sí. Entonces, lo que sucede, vengo con el doctor y ya me dice, mira, pues hay un tratamiento que revierte la diabetes. Yo sé que médicamente, de acuerdo a la ortodoxia, o sea, los médicos que no somos del tipo natural, como que no es creíble el cuento, ¿verdad? Pero dije, bueno, pues eso es lo que yo quiero creer, ese tipo de idea. Y empecé y a la semana empecé a bajar mi glucosa, no la traía muy alta, pero sí la traía como unos 120, se bajó a 110, bueno, ya después a 100, y ahorita ya tengo una semana que ha estado entre el menos de 90, 85, 84, 86, 88, y bueno, pues siento que sí he adelgazado también, unos 5 o 6 kilos, también ya he perdido peso, pero sí yo agradezco mucho porque pues sí veo que sí, a mí me ha funcionado, o sea, me siento contento, y yo creo que pues es la solución a mucha gente, sobre todo porque ahorita hay mucho químico, los tratamientos diabéticos con químicos, la metformina, la glibenclamida, pues no es otra cosa más que hacen que el paciente se haga adicto a eso y nunca resuelve el problema realmente. Y una cosa sí quiero también señalar, los que estamos aquí es que somos valientes, o sea, tenemos que romper mucho con las ideas ya que están muy fundadas en la sociedad,
Entonces yo como médico también dije, bueno, yo tengo que desafiar también ese tipo de cosas. Y yo me gusta también lo natural como médico ortopedista y me ha ido bien también como médico ortopedista en lo natural. Pero me enfrenté con esta situación y bueno, y yo valido completamente al doctor, aquí al doctor, que me enseñaron este camino. Yo me siento muy mejorado, muy a gusto. Una cosa también que me pasó, ha aumentado mucho mi energía. O sea, yo casi, a lo mejor son de los cambios más que he notado, que de repente me di cuenta, de repente decía, caray, yo todo el día tenía sueño y ahorita no tengo sueño casi, o sea, ando a gusto. Entonces, pues es un buen sistema. Yo desconozco todavía de qué consisten los fitoquímicos, pero bueno, sé, el hecho de que vengan de las plantas, de algo natural, a mí me da mucha confianza es la palabra. Y pues yo me siento muy a gusto y le agradezco tanto al doctor aquí, Gabriel, y a usted, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pedir por favor si nos pasan su tarjetita con sus datos. ¿A quién le gustaría recibir más información sobre eso? Hacen la mano, ok. Entonces pásenos sus datos y su WhatsApp para podérselos hacer llegar.